la idea va a ser actualizar un poquitito la perspectiva de lo que se viene observando, de los pronósticos de mediano y largo plazo, hablar un poco también de lo que se viene ahora para algunos sectores, porque en realidad hay algunos sectores complicados con estas lluvias de estos próximos días y otras zonas que van a recibir alguna lluvia normal, nada demasiado destacado, pero sí hay un núcleo importante sobre norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, que puede dejar acumulados significativos entre hoy y mañana, fundamentalmente. Después ya suaviza y lo que queda para sábado y domingo ya va a ser una situación mucho más normal. Pero bueno, quería destacar eso fundamentalmente, porque imagino que hay muchos en plena cosecha todavía. Así que bueno, por eso les quería mencionar esto. Bueno, ahora sí ya nos metemos de lleno a lo habitual, a contar un poquitito lo que siempre vemos en las diferentes placas. Como siempre, usamos el modelo australiano para mostrar las perspectivas de largo plazo por una cuestión de comodidad. En general, todos apuntan más o menos a lo mismo. Podríamos estar usando, casi les diría, cualquier modelo de largo plazo y todos más o menos indican lo mismo. Hay una cierta dispersión hacia la próxima primavera. No está del todo claro si vamos a terminar, en qué tipo de situación vamos a terminar hacia fin de año, pero el mayor porcentaje de probabilidad se lo sigue llevando a la condición neutral, con lo cual después de prácticamente 7 años vamos a volver a tener una condición neutral. Tuvimos un año niño, después tuvimos 3 años niña consecutivos, después tuvimos otro año niño, que fue medio medio, el año pasado, que fue un evento La Niña, y también bastante particular, porque fue un evento La Niña bastante raro. Y ahora, después de toda esa sucesión de niños y mucha sucesión de niñas, podríamos llegar a tener, después de mucho tiempo, un año neutral. Una cuestión importante a destacar es que no hay que confundir que año neutral es igual a lluvia normal. Eso, por favor, no hagamos esa asociación porque no es correcta, pero bueno, ahora vamos a tratar de ver cuáles podrían llegar a ser los impactos. Por ahí esa relación sí la podemos usar para los periodos de invierno. En invierno, bajo año neutral, suele haber lluvias más cercanas al valor promedio. Eso puede pasar en el periodo del invierno, pero primavera y verano no suele ser así. Hemos tenido años neutrales secos, hemos tenido años neutrales normales y hemos tenido años neutrales lluviosos. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad lo que nos está hablando el efecto del evento neutral es que no hay ni una corriente niña ni una corriente niño. Es decir, la circulación global no es ni una cosa ni la otra, sino que es algo intermedio, con lo cual empiezan a aparecer factores locales y regionales que tienen mayor importancia, ¿sí? Comúnmente lo que más domina la situación macro suele ser el niño y la niña. Bueno, cuando tenemos un año neutral, no hay influencia del Pacífico o es mínima la influencia del Pacífico, entonces empiezan a aparecer otros factores con más fuerza. El Atlántico, Brasil, Paraguay, la humedad del sur de Sudamérica, los anticiclones del Atlántico. Bueno, hay un montón de factores más locales, más regionales, que empiezan a cobrar más relevancia. Pero, insisto, cuando uno mira el promedio histórico de los años neutrales, claro, es cierto, da que las lluvias son medianamente cercanas a los promedios. ¿Pero por qué? Porque tienen mucha dispersión de un lado y del otro. Ha llovido mucho y ha llovido poco en años neutrales. Entonces, cuando tenemos un año niño o un año niña, hay más sesgo para algunos de los factores. En año niño, para la parte este del país, suele llover un poco más. Comúnmente puede haber un año seco en niño, puede darse, pero comúnmente tenemos años más lluviosos en el este del país, mientras que en el oeste es al revés. Bueno, no importa. Pero a lo que voy es que no hay que hacer una asociación directa de que si es un año neutral, me va a llover normal, porque ahí metemos la pata. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta que estamos bajo una situación ya ahora neutral y que se espera que esto se prolongue con una cierta incertidumbre hacia diciembre, enero, pero bueno, por ahora es lo que se viene observando. Este gráfico, bueno, va marcando justamente eso. Fíjense que hay una cierta dispersión, sobre todo para el mes de octubre. Hay
algunas proyecciones de este mismo modelo que están indicando que posiblemente podríamos ir volcándonos hacia una situación en niño, la gran mayoría en la situación neutral, ¿sí? Y hay nada, acá no se ve ninguno, pero hay un cierto porcentaje de modelos, no del australiano en particular, pero hay algunos que indican que podríamos estar en una situación en niño. Con lo cual, lo más probable es que esto termine en esta, perdón, en esta franja blanca y que quede justamente bajo la situación neutral durante el invierno, durante la primavera y muy probablemente también durante el próximo verano, que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir actualizando en los próximos meses. Bien, vamos directamente a los impactos, que es lo que comúnmente queremos ver. Para ahora, bueno, ahora tenemos ya las proyecciones para junio en adelante. La verdad no ha cambiado prácticamente nada. Fíjense que el mapa es casi el mismo, no hay mucha diferencia para el mes de junio. En esta actualización casi que está calcado el mapa. Hay algún colorcito verde ahí para la provincia de Buenos Aires que antes no aparecía, pero es mínima la diferencia. No hay un cambio de patrón de circulación ni nada por el estilo. Estamos hablando de algunos milímetros por arriba de lo normal, cuando el mes pasado para junio se veía una situación dentro de lo normal, pero estamos hablando de pequeñas variaciones. La estructura sigue siendo exactamente la misma y es la misma que habíamos visto el mes anterior, allá por marzo, con lo cual la tendencia para junio se mantiene sin grandes modificaciones. La única situación particular que podemos destacar en realidad no corresponde a junio, sino que corresponde a mayo y es lo que puede pasar entre hoy y mañana en esta pequeña porción del país. En realidad es esta zona, centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba, que es la que tiene hoy y mañana un potencial desarrollo de lluvias importantes, que bueno, ya hoy algunos ya lo deben estar recibiendo, otros todavía no, pero que en breve van a empezar a activarse. Así que para junio no hay cambios sustanciales con respecto a lo que habíamos mostrado el mes pasado. Con respecto a las temperaturas, tampoco hay grandes cambios, la situación es prácticamente la misma. Lo que podemos decir es que se viene afianzando un junio con características de un mes relativamente normal en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad de fenómenos de frío. Vamos a estar ya con eventos de helada, obviamente. Cuando nosotros analizamos el mes de junio, ya estamos hablando de que es un mes en el cual la presencia de heladas en toda la franja central es totalmente típica. Por ahí bien al norte, algunos sectores de Chaco, del norte de Santiago del Estero, todavía en junio no llegan, pero bueno, son sectores muy, muy particulares. Después, a nivel general, ya junio es un mes en el cual vemos que la presencia de heladas es normal y acá lo que está afianzando es la posibilidad de tener un poquito menos de frecuencia que los parámetros normales, que los pronósticos estadísticos, digamos, que la cantidad estadística de eventos de helada. Con lo cual, junio por ahora parece bastante centrado, digamos, sin mostrar grandes sesgos, ni para un lado, ni para el otro, ni grandes lluvias, ni una sequía importante. Tengan en cuenta, yo siempre tomo como, por ejemplo, San Luis y Córdoba, tengan en cuenta que esas zonas son zonas que en junio no llueve absolutamente nada, con lo cual se espera que llueva normal para esa zona, quiere decir que va a llover poco. Eso es importante. Siempre estos mapas lo que muestran es la diferencia con los promedios históricos. Entonces, los promedios históricos en junio, julio, en el centro del país, que son zonas en las cuales llueve como mucho 5 o 10 milímetros, no podemos pretender algo medianamente diferente. Por eso cuando hablamos de lluvias normales, significa eso, que está dentro del promedio estadístico. Bien, pasemos al mes de julio. El mes de julio también el mapa es prácticamente el mismo, no ha cambiado nada. La diferencia está en este puntito verde nada más, que el mes pasado se veía y ahora no, es nada, es simplemente alguna cuestión de dibujo prácticamente, porque después el resto está todo exactamente igual que mostrábamos el mes pasado. Esto no es ni bueno ni malo, en realidad lo bueno que tiene para nosotros como meteorólogos es que hace que el pronóstico sea estable, entonces uno le tiene más confianza a este tipo de cuestiones. Si va variando mucho, genera algún tipo
de desconfianza y decimos, bueno, ¿para dónde va a terminar saliendo? ¿Va para un lado, va para el otro? Bueno, ese tipo de cosas. Cuando el pronóstico viene parejo y sin grandes cambios, uno está más confiado de que, bueno, finalmente va a pasar algo del estilo de lo que se está viendo. Con lo cual, lo que está mostrando es que justamente Julio se presentaría con características totalmente dentro de los promedios en casi todo el centro y norte de Argentina. Puede haber alguna situación levemente inferior a lo normal, pero levemente en la zona del litoral, muy poquitito. El resto se mantiene con características totalmente normales para la época del año. Si paso a las temperaturas, también tenemos condiciones bastante similares. Acá por ahí, en cuanto a los colores, aflojó un poquitito. Se veía el mes pasado quizás algo un poco más, no quiero decir más cálido, porque no sería la frase correcta. En realidad, con una característica de menor cantidad de pulsos de aire frío, quizás menor frecuencia, y acá lo normalizó, digamos, mostrando una situación totalmente dentro de los promedios. Aflojó un poquitito esa situación más cálida que se veía el mes pasado, pero en la estructura es la misma. Fíjense que la zona del norte argentino, que ahora está en color celeste, estaba en blanco, y la zona que ahora está en blanco estaba en este rosa incipiente, con lo cual bajó un poquitito, pero apenas la situación con respecto a lo del mes pasado. No hay un cambio sustancial, está diciendo prácticamente lo mismo, es un mes totalmente típico, no se espera ninguna situación extrema ni para un lado ni para el otro, ni una gran frecuencia de heladas, ni una situación, con lo cual julio se viene presentando en una situación totalmente adecuada para la época del año. Bien, vamos a ir metiéndonos ahora en momentos más interesantes desde el punto de vista de fluctuaciones, de situaciones, porque nos empezamos a acercar de a poco al final del invierno y por ende al principio de la primavera. Y agosto empieza a ser un mes más clave, digamos, un mes en el cual empezamos ya a mirarlo de manera más significativa, porque dependiendo cómo sea el comportamiento de agosto, puede llegar a ser el punto de partida de lo que tengamos después, en el periodo de la primavera, sobre todo en años en los cuales, por ejemplo, Paraguay o Brasil pueden presentar lluvias importantes. Si nosotros tenemos en zonas de Brasil y de Paraguay, comúnmente las lluvias en la zona que a nosotros nos interesa son lluvias estacionales y comienzan más o menos en septiembre y terminan en abril, más o menos. Ese es el periodo de lluvias que a nosotros más o menos nos importa y nos influye de Brasil y de Paraguay. ¿Por qué nos influye? Porque nosotros empezamos a tener fines de agosto, principios de septiembre, dependiendo del año, a veces un poquito más tarde, pero empezamos a tener una circulación norte, de viento norte, mucho más significativa. Entonces, con esa circulación de viento norte más significativa, si Paraguay, si Brasil están bien húmedos, han tenido buenas lluvias, esa humedad puede empezar a ingresar al territorio argentino, con lo cual te genera mayor probabilidad de tener precipitaciones. Esa situación que comúnmente empieza en septiembre, hay años en los cuales comienza antes y en agosto ya empezamos a tener lluvias importantes sobre sur de Brasil y Paraguay. No es el caso este año de tener lluvias importantes, pero sí se empieza a ver algo más de actividad. No una barbaridad, pero algo más de actividad sobre Paraguay y sobre Brasil. Y eso empieza de a poquito a influir sobre el norte argentino, algo sobre la zona central, algo sobre la región pampeana. Bien al sur ya tiene menor influencia, sur de Buenos Aires, La Pampa, toda esta zona no tiene tanta influencia con lo que puede ingresar, salvo que, no sé, sean días de mucha presencia de circulación norte, pero comúnmente no, suele afectar fundamentalmente o beneficiar a la parte más central y parte del litoral, hasta el norte de Buenos Aires más o menos, y no mucho más. Bueno, esa situación, si bien mejora sobre Paraguay y Brasil, no es algo extremadamente abundante. Pero bueno, ya es un pequeño indicio de lo que puede empezar a pasar si en agosto ya empezamos a tener algo más de actividad.
Ahora vamos a ver cuál podría llegar a ser el desenlace. Con respecto a las temperaturas, acá también el mapa es muy parecido con respecto a lo que veíamos el mes pasado y con lo que muestra ahora. Ya hay un salto en las temperaturas. Esto puede estar asociado a lo que mencionábamos recién, que hay un aporte mayor de humedad, entonces eso hace que las temperaturas queden un poquito más acotadas, que no tengamos tanto salto térmico, con lo cual, pero fíjense que no hay una gran variación entre lo que se veía el mes pasado y lo que se ve ahora. La variación es mínima, pero bueno, de todas maneras, lo que afianza es que el momento más frío del año va a ser julio y no agosto, digamos, como que se corta relativamente rápido el invierno. En agosto también vamos a tener pulso de aire frío, heladas, se van a estar dando, pero en menor frecuencia, en menor intensidad, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las temperaturas para el mes de agosto. Bien, pasemos ahora a un mes bastante importante, septiembre. Septiembre, cuando analizamos lo que pasó en los últimos 7, 8 años, septiembre comúnmente fue un mes más del invierno que un mes de primavera. En general, no hemos tenido comienzos de primavera temprano. Si hubo alguna primavera que empezó relativamente temprano, veníamos de un otoño seco, con lo cual el panorama de este año viene siendo diferente, por lo menos por ahora, porque tenemos un otoño que ha sido bastante húmedo en muchas zonas, no en todas, porque hay bastantes variaciones. Córdoba no es lo mismo que Santa Fe o Buenos Aires no es lo mismo que La Pampa, pero bueno, de todas maneras, si analizamos el contexto general, ha sido un otoño bastante cálido por un lado y bastante húmedo por otro. Bien, el invierno estaría dentro de lo normal. ¿Y qué pasa en la primavera? En la charla pasada, cuando veíamos el mes de septiembre, lo veíamos muy optimista. Decíamos, bueno, si esto se llega a dar, estaríamos hablando de una primavera muy anticipada. Ahora, en el contraste, vemos esto y decimos, uy, qué mal, cómo bajó, ya estamos empezando a pensar en que está todo mal, pero en realidad no está todo mal. Esto, siempre recuerden, como les decía antes, que este mapa está mostrando diferencias con promedios históricos, con lo cual lo que está mostrando acá es que son lluvias normales, ¿sí? O bastante cercanas a lo normal. Hay una disminución con respecto a lo que se veía el mes pasado, bastante significativa, pero en realidad lo que está mostrando es una situación bastante cercana al promedio. No es una situación extremadamente seca, para nada. No es una situación extremadamente húmeda tampoco, que por ahí esto tampoco lo era, pero bueno, me pintaba más hacia niveles altos de precipitación, y acá lo que vemos es una situación más cercana a los promedios. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en muchas zonas, como por ejemplo en la región del litoral, que incluso hasta se ve con una tonalidad amarilla en algunos sectores, está mostrando que el volumen de agua puede ser interesante todavía, porque es una zona en la cual tenemos un buen volumen de agua. También está Paraguay, también está Bolivia. Brasil acá no se ve porque, bueno, cortamos el mapa a esta altura, pero si yo extiendo un poquito más, la zona de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul empieza a tener buenos niveles de precipitación, con lo cual, más allá que en la comparativa parece una cosa negativa, no, yo no diría que es algo malo cómo se está viendo el panorama para el mes de septiembre. Más allá que calculo que muchos deben creer que llueva bastante en septiembre, bueno, de todas maneras, no es una situación extrema, pero no es una situación mala tampoco, no es una situación de sequía o nada por el estilo. Veremos después el mes que viene si se afianza esto o no, si se vuelca más a algo así o se vuelca más a algo más marrón. Ahí ya deberíamos decir, bueno, la evolución de los pronósticos fue en detrimento de los niveles de lluvia. Por ahora es una actualización, tampoco vamos a tomar una decisión total por este cambio. ¿Por qué? Porque el resto de cosas venía muy parejita, muy similar. Por eso lo que le decía al principio, genera más confianza. Esto genera un poco más de desconfianza del pronóstico porque nos genera más incertidumbre, obviamente, pero por ahora sigue manteniendo un relativamente buen nivel de precipitaciones, más allá que haya una disminución importante con respecto a lo que habíamos mostrado en la charla anterior. Con respecto a las temperaturas, bueno, acá también el tema de las temperaturas casi que no varía en casi ningún mapa. Sí, sí, cuando lleguemos al final vamos a ver que casi todos los mapas se mantienen prácticamente igual. Hay pequeñas diferencias, pero en general es bastante similar. Acá también las temperaturas estarían muy cercanas a los promedios normales. No hay grandes sobresaltos.
una cuestión importante con el tema de las temperaturas es la posibilidad de heladas tardías o no, que es una de las cuestiones que siempre estamos ahí analizando, mirando y viendo bien de cerca. Con este contexto se reduce ese riesgo, se reduce porque bueno, serían posibilidades de heladas dentro de las fechas. Una cosa importante con el tema de heladas tardías, que esto siempre lo comentamos, pero bueno, nunca está de más recordarlo. Siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de heladas tardías, son aquellas heladas que se dan posterior a la fecha media de heladas para cada una de las zonas. Entonces, no es lo mismo la helada tardía para Santiago del Estero, que por ahí podría llegar a ser septiembre, si se da una helada en septiembre en Santiago del Estero, es una helada tardía. Ahora, para La Pampa, Buenos Aires, sur de Córdoba, no es una helada tardía, porque es normal tener eventos de helada. Me puede afectar o no, según la estrategia, según el cultivo, según lo que esté haciendo, pero no es una helada tardía. Climáticamente, históricamente, es normal tener eventos de helada en septiembre en toda la franja central del país. Eso es importante. Y acá lo que estamos remarcando es justamente que se espera que esté medianamente dentro de ese rango normal. Con lo cual, no hay mucha diferencia con respecto a los promedios. Bien, sigo avanzando y vamos acá también a octubre para ir viendo la evolución y acá también el panorama cambió, bajó un poco el nivel de lluvias, pero sigue siendo un aspecto bastante interesante. Hay una sola cuestión que por ahí, mirándolo así como un golpe de vista, genera cierta duda de que la mayor humedad que está mostrando el mapa la muestra más sobre el oeste. Y como todos deben saber, ya lo deben conocer de memoria, este tipo de configuración, cuando ingresa humedad por el oeste, es más una circulación que nos hace pensar en un evento de la niña, ¿no? Con los años niña, comúnmente la humedad ingresa por el oeste y no ingresa por el este. Bueno, ojo, no se asusten ni nada por el estilo, la situación de año neutral también podemos tener este tipo de configuración. Lo que pasa que acá en un año niña tendríamos mucho más marrón toda esta zona, es decir, sería mucho más potente toda esta región. Bueno, acá lo que se ve es una entrada más pareja de humedad, si se quiere, en cuanto a los niveles de lluvia. Sería esto es anomalía. Si yo lo mido en forma de acumulados en vez de anomalía, esto estaría un poco más parejo. Es decir, Córdoba y Santa Fe tendrían más o menos el mismo volumen de lluvia. Es por encima de lo normal para Córdoba y es un poquito por debajo de lo normal para Santa Fe. Entonces es como que se emparejan los volúmenes de lluvia. Nada, una cuestión simplemente de distribución de humedad. Claro, al darse esta configuración, el volumen sería más parejo en todo el país. La anomalía obviamente se observa con núcleos un poquito más bajos sobre la región del litoral. Pero no hay grandes cambios. Sí, es cierto, por ahí visualmente tenemos ahí de este verde, pasamos un verde más clarito, uno dice, bueno, hay una disminución. Sí, hay una disminución de los niveles de lluvia, pero no a una situación a decir, entonces ahora pasamos de hablar de buenas lluvias a sequía. No, no es así. Se mantiene un buen nivel de precipitaciones, tanto para septiembre como también para octubre. Lo que sí, no tanto como veíamos el mes pasado. Esa es la cuestión por ahí que más tenemos que prestarle atención y fundamentalmente, bueno, ahora viendo esta situación, ver si el mes que viene, cuando nos volvamos a reunir, las proyecciones para septiembre y octubre se vuelcan más a este tipo de situación o a este tipo de situación como para ya ir teniendo una definición más clara. Estamos en mayo, estamos mirando octubre, hay todavía cierta incertidumbre, falta, pero bueno, ya tenemos que empezar a afinar mucho porque ya las decisiones nos empiezan a venir encima, así que ya tenemos que empezar a mirar con más finito y empezar a hilar más finito para tomar más decisiones. Con respecto a las temperaturas, lo mismo, no hay grandes variaciones, el mapa es prácticamente el mismo, incluso es muy parecido a la configuración que vimos para septiembre, son prácticamente iguales los mapas, la distribución, los cambios, ¿no? Muy similar. Y como no hay mucho para comentar, voy a pasar a noviembre, que sería ya el mes que agregamos. Ya no tenemos la comparación, porque bueno, el mes pasado no habíamos llegado hasta noviembre, pero ahora sí llegamos a noviembre y noviembre muestra una configuración también muy parecida al promedio normal de precipitaciones. Con lo cual, esto lo que nos está dando la pauta es que en general
la mayor parte de todos los mapas que vimos, en general tiende a una situación más cercana a los promedios. Pero lo que más tenemos que tener en cuenta este año es la distribución temporal. No, quizás no tanto, hasta ahora venimos con muchos problemas con el tema de la distribución espacial. Estos últimos años hemos tenido la lluvia por núcleos, ¿no? Teníamos un núcleo por acá, un núcleo por allá, en el medio no llovía nada, a 20 kilómetros de donde caían 70 milímetros no llovía. Bueno, ese tipo de mala distribución espacial de las lluvias. Este año por ahí, lo que, sobre todo en primavera, no tanto en invierno, lo que por ahí puede llegar a ser algo beneficioso, que la distribución areal, es decir, del espacio, sea mejor, que cuando llueva, llueva un poco más parejo, la lluvia siempre es errática, pero bueno, que llueva un poco más parejo, pero por ahí el problema que podemos empezar a tener este año es la distribución temporal, es decir, que llueva hoy y después que pasen 7, 10 días sin llover, después tengamos un buen volumen de agua, entonces que sea más espaciado en el tiempo. Por ahí es una de las cuestiones que ahora no lo vamos a poder dilucidar porque falta un montón, pero es algo que típicamente en los años neutrales, en primavera y sobre todo en verano, son por ahí los problemas que tenemos. Entonces, eso va a ser importante. El volumen de agua repartido en el mes, por ahí está dentro del promedio, pero de manera mal repartida, ¿no? Tenemos pocos eventos con mucha lluvia o tenemos mucha lluvia acumulada en un periodo del mes y no tanto en el otro. Esas son las cuestiones que por ahí son las que más tenemos que seguir de cerca en este tipo de año, la distribución temporal de las precipitaciones dentro de cada uno de los meses. Porque en general lo que está mostrando, en algunos casos más, en otros casos menos, pero en general está mostrando lluvias dentro de los promedios. No se aleja demasiado de los promedios normales. Entonces, acá el tema por ahí es la distribución temporal. Y bueno, y con respecto a las temperaturas, y ya con esto cerramos, las condiciones son bastante también cercanas a los promedios, no hay grandes variaciones. Acá no lo mostramos porque no llegamos, pero si miramos la estadística, los años neutrales también tienen un comportamiento importante de temperaturas en diciembre, ¿sí? Acá lo vamos a ver recién el mes que viene por ahí, no sé cómo se van a reflejar en los mapas, pero nosotros venimos de muchos diciembres bastante tranquilos. En general, las temperaturas en diciembre han sido bajas, después nos golpeó fuerte en enero y en febrero, en general estoy hablando, ¿no? Pero diciembre fueron relativamente benévolos relativa. Este año, por ahí diciembre, después lo vamos a tratar de ver, este año diciembre por ahí ya nos empieza a tener algún impacto importante en cuanto a las temperaturas, pero bueno, eso lo vamos a estar viendo el mes que viene. Y como para cerrar, bueno, simplemente estas cuestiones que dejé las dos frases primeras muy parecidas a la de la charla anterior, que estamos en fase neutral ahora, que hay incertidumbre, pero que todo tiende a mantenerse neutral, ¿sí? Eso no cambió, sigue igual, la mayor probabilidad está en una situación neutral. Los eventos de helada dentro de la ventana normal, ¿sí? La fecha de helada tardía o la helada temprana, bueno, en general se mantiene dentro de lo que es la ventana normal, ¿sí? Y lo único que cambiamos un poco es lo de la última frase. ¿Por qué? Porque la vez pasada, el mes pasado, habíamos hablado de que había una tendencia muy optimista para el periodo de la primavera, creo que había usado esa misma frase, un periodo muy optimista, y ahora estamos un poquito más moderados. Siguen siendo positivas las características, pero no con el volumen de lluvia que por ahí se veía el mes pasado para septiembre y octubre, fundamentalmente, que eran como los meses más destacados. Así que hay una disminución en cuanto al nivel de lluvias para la primavera, pero por ahora sigue siendo positivo, ¿sí? Es una tendencia positiva para el inicio de la primavera. Así que bueno, esto era un poco lo que quería repasar. Cumplimos con el horario, Sí, pero bueno, nada, simplemente eso. Esta bien, actualización mantiene bastante parejo todos los próximos 4 meses y después hace un ajuste hacia septiembre-octubre. bien, bueno. Bien. En Bueno, la charla pasada habíamos terminado como más contentos, ahora nos bajamos sí. un poquito. Bueno, Leo, tengo eventos de lluvia próximos días para el sur de Santa Fe, zona de Bolívar, de Rosa, Liqueló y zona de Las Armas. ¿Tenés algo para comentar?
Sí, sí, lo que decíamos al Sí, principio, que es un evento importante para toda esa zona mencionada. sí, Les diría que de la 205 para el norte hay posibilidades de eventos importantes. En realidad estoy diciendo mal, porque si miramos la parte este de Buenos Aires, toda la zona costera de Buenos Aires, también va a tener eventos importantes en estos próximos días. Son 2 días en realidad, es hoy y mañana que se pueden dar estos núcleos significativos. El área más afectada va a ser el norte de Buenos Aires, que de hecho no sé si hay alguien del norte de Buenos Aires ahora, pero ya hay algunos puntos en la zona de Lincoln, por ahí, que ahora, justo antes de arrancar la charla, había mirado un poco el radar, y ahí tenemos algunos núcleos que ya ahora están siendo importantes. Todavía no dejaron acumulados fuertes, pero ya están empezando a generar eventos significativos. Y después abarca también un poquito del sur de Santa Fe, que eso también probablemente esté afectado, y el sudeste de Córdoba. Igual, el núcleo principal es norte de Buenos Aires. Después, a medida que nos vamos alejando de ese núcleo, va perdiendo fuerza. Pero bueno, no deja de ser importante también lo que puede pasar en el sur. Quizás no tanto sudoeste, creo que mencionaste Saliqueló, puede ser, que en la pregunta sí, estaba Saliqueló. Deró, Saliqueló, Bueno, zona de las armas. bueno, esa zona más del sudoeste de Buenos Aires no es tan grave, no es grave la situación, es una lluvia totalmente normal. Lo que sí se destaca es lo del norte de Buenos Aires, que ahí sí podemos tener acumulados de 70, 80 milímetros, que para la época del año es un montón, y encima estamos en plena actividad, con lo cual eso puede complicar, no solamente por la lluvia y lo que puede perjudicar, sino que después también nos atrasa, porque vamos a tener varios días sin piso, así que ahí también se Bien, complica para el tema cosecha. bien. Bueno, Leo, me parece que no hay más preguntas. Frío para la semana que viene, ¿no? Bastante Sí, frío. sí, tal cual. Después de esas lluvias ingresa aire frío, que en realidad es totalmente normal el frío que vamos a tener Frío. en esa semana. Es el último tramo de mayo, con lo cual es totalmente normal tener descenso de temperatura. Lo que pasa es que como venimos con valores tan altos durante casi todo el otoño, nos va a parecer un gran contraste térmico, pero en Claro, realidad vamos a pasar a tener valores normales para la normal. época del año. Bien. Bueno, Leo, nos encontramos el próximo mes. Ya vamos anunciando en los medios que siempre promocionamos la charla. Y bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Un placer como siempre Bueno, y gracias a todos los que estuvieron presentes. bueno, gracias, Leo. Gracias.